Bien, amigos, el doctor William Hanna nos viene a enmendar una plana, producto de una experiencia. Y se trata de un planteamiento que hemos hecho, de que nos hemos propuesto a ver qué vuelta le buscamos nosotros a ese gran problema que tiene el mundo. Mucha gente, muchas bocas, muchos problemas para alimentar las personas, pero, por otra parte, el mundo vive más, la gente vive más tiempo. Calculamos que cuando el doctor Hanna entró a la universidad, la edad promedio de supervivencia era de 54 años. Hoy andamos por los 80 años, en 60 años desde que se graduó, desde que entró hasta el día de hoy. Nosotros quisiéramos dejarlo a él, que nos diga cómo se está manejando ese tema. Si por un lado le damos más vida al hombre, si por otro lado tenemos que esos 30 años que el hombre se ha ganado, ya retirado, que no es el caso de él porque él ha podido convencerse de que le gusta su trabajo y no piensa retirarse, cosa que todo el mundo no tiene. Nosotros quisiéramos que nos diga cómo se puede manejar esas dos cosas. Más años de vida, más costo para la seguridad social, sin tener que eliminar población. O si lo normal y lo justo sería que en vez de 8.000 millones, a lo mejor es ser 4.000 millones. Y el problema no es personal tuyo y mío. Los dos tenemos más o menos la misma edad y los dos trabajamos todos los días. La gran mayoría de personas que comienza a laborar a los 17, 18 años de una manera u otra, ya sea estudiando o trabajando, cuando llega a los 65 años dice yo tengo 48, 50 años trabajando y yo ahora quiero jubilarme. Jubilarme viene de júbilo, es bueno. Un jubileo, una fiesta. Es una fiesta. Tú trabajé tal, yo ahorré tal cosa, yo produje una familia, yo ahora quiero tiempo para vivir mejor, comer mejor, disfrutar más, viajar, estudiar si quiero. Un amigo de nosotros en estos días fue al consultorio y voy a ser abogado. Tiene 60 años. Sí. Dije, qué bueno que tú quieras ser abogado porque ya llegó la hora de tú comenzar también otro tipo de estudio. En el mundo, sobre todo cuando tuve la clase europea y norteamericana, donde se respeta al hombre de cierta edad, se le dice señor, se le dice don, se le acompaña, se le dan ciertos privilegios, porque ese hombre, con su actitud en la vida por 50 años, ha creado un jardín de emociones interesantes, una familia, unas relaciones sociales, un deporte, un negocio, que son parte de su vida misma. Entonces, llevarlo a trabajar de nuevo, porque, bueno, pues si tú estás vivo, lo que tienes que hacer es trabajar. No necesariamente así. Los que tenemos un hobby, tú tienes un hobby, tú coges los domingos y te vas a dar una vuelta por Ciudad Nueva y te paras en la iglesia, eso es un hobby. Y eso es lo que a ti te gusta. Mucha gente tiene hobby y tiene juegos, cosas que les gusta hacer cuando en su tiempo libre. El tiempo de ocio, que fue maltratado por mucho tiempo, Primera, Segunda Guerra Mundial, lo que la gente quería era que tú trabajaras. Hoy el tiempo de ocio es tan importante en la geriatría como en la infancia. El hombre quiere disfrutar más su televisión. Pues que es una parte buena de la vida. Oh, claro, interesantísima. Es decir, que no es un final catastrófico. No. Todo tiene un final. La vida tiene dos puertas. Tú entras por una gran puerta, que es la vagina, y sales por otra puerta, sí, que es la muerte. Pero dice nacer, crecer, reproducirse y morir. Pero no dice trabajar en ninguna parte. Bueno, porque lo que es nacer, crecer, trabajar y morir. Claro, porque lo que hicieron eso, como las constituciones pasadas, nunca consideraron que el trabajo era una fuente de enriquecimiento. El trabajo pero puede ser, por ejemplo, claro. ¿Cuál es su hábitat? El suyo, poniéndolo de ejemplo. ¿Es tu consultorio? No hay cosa que tú disfrutes más que un consultorio. Sí. Pero todo el mundo no tiene esa pero tienen otras. Por ejemplo, Michelle y yo le estamos cogiendo cariño a esto. A los números. A 4 horas aquí. Ah, bueno, ¿verdad? También, qué bueno. Entonces,
Lo que yo no quiero es que la gente sienta, porque me llaman los coetáneos tuyos y míos. Sí. Oye, Julito lo está mandando a trabajar. pero seguro. Como si nosotros no hubiéramos trabajado por 50. Hoy, ¿cómo nos van a retirar nuevecitos a los 60 años? No nos Doctor, retiran, hace nos 22 años retiramos. que usted cumplió 60 y yo. También, claro. 22 años. Hoy 65 es la cifra, mañana quizás sea 70. Pero hay que tener respeto. Por eso Por el retiro, por el geriatría, jubileo. oye, la geriatría es una de las ramas de la medicina que estudia al Esa hombre. es otra cosa, doctor. Que estudia al hombre a partir de los 60 años. Conjugar, que esa es la cosa que yo quiero que usted aclare. Conjugar una calidad de vida con la edad. Es difícil porque tenemos enfermedades propias de la edad, pero también tenemos experiencia que los otros no tienen. Y cuando tú llegas a los 65, tú llegas uno cansado, dos alterados físicamente, tú estás diezmado en las facultades físicas tuyas, las facultades emocionales e inclusive las intelectuales. Tú vas perdiendo memoria, ya tus amigos no son lo mismo. Tú lo contaste y eran 20, ahora son 14 y mañana son 8. Van muriendo, entonces va cambiando. Bueno. Y no hace nuevos amigos tampoco. Baja el inventario, doctor. Doctor Hanna, mire, usted habla de una relación entre calidad de vida, más años, con el aprovechamiento de los momentos de ocio. Y ahora me viene a la mente precisamente que cuando la gente no hablaba mucho de coger vacaciones, era la misma época en que la gente duraba menos. Eso tiene que ver también con el asunto. Claro, el hombre no aprendió a vivir hasta que se hizo viejo. ¿Cómo así? Sí, el hombre, Michelle, claro que sabe Michelle, trabajar. Trabajar, Michelle, va a hacer fortuna, manejar su familia. Somos nosotros los que ahora decimos, pero espérate, dame un chance. Yo quiero viajar, yo quiero comer mejor, yo quiero salir. Si tú eres soltero, quieres tener una Esto novia. por falta de oficio, doctor. Doctor, pero a veces los hijos no dejan que la gente haga eso. Carlos, esto le gusta al doctor. Antes de los 20 años, tú vas a pasar mucho tiempo con tus amigos. Después de los 30, pasarás una pequeña cantidad de tiempo solo con unos pocos de amigos. Y así, tú después de los 20, solo pasarás una pequeña tiempo con tu familia, con la misma familia. Porque eso es lo que él dice, Hoy la el vida trabajo abruma. Hoy la vida es en sociedad. Cuando escribieron eso, Sí. no había un ente social que regulara la vida de las personas. Hoy tú vas al club, tú vas tú que eres árabe vas al club libanés y palestino y te encuentras con tus amigos turquitos ahí y haces una relación de vida. Doctor, ¿qué dice el lugar donde usted estudió, de un trabajo que hicieron, de las principales preocupaciones que tienen los hombres de hoy día? Primero, los hombres de cierta edad, pasada cierta edad, tienen preocupaciones y ya es motivo de estudio. O sea, no es que ya lo dejaron afuera porque realmente tiene 65 y no está produciendo, no, es motivo de estudio. ¿Cómo, de qué se preocupa? ¿Qué quiere? ¿Qué necesita el hombre? Y la mujer, porque no es cuestión de hombre nada más, ¿eh? Hombre y mujer de 65 años tienen las mismas Y potencias. porque el hombre se preocupa más por la razón, por el problema de la disminución de sexo que la mujer. La mujer no tiene esa prioridad. Bueno, el climaterio, la menopausia altera mucho la percepción de la mujer en cuanto a sexo. La degradación hormonal, la atrofia de los ovarios, el mismo útero, la vagina cambia. En el hombre, que no es el pene el problema está aquí. La disfunción eréctil no es un problema de erección, es un problema de actitud. Y esos machistas que están difundiendo la idea de que a la mujer le interesa lo económico y al hombre le interesa el Lo sexo. sexual. ¿Es verdad hacer eso? Pudiera ¿O ser. es una Pudiera una ser, menosprecio? Pudiera ser. Lo que pasa es que el hombre nunca tiene suficiente dinero en la vida. Nunca. Nunca, no importa cuánto tú tengas. Mientras más cuán tienes. Rockefeller tú seas, siempre necesita más. Y eso es una preocupación porque ya no es de él el dinero, es de tu descendencia, que están guardiando la situación por la herencia. Entonces tiene que controlar el dinero para que todo quede bien. Doctora Ana, mire, hay un problema que lo hemos vivido y es la relación longevidad con economía. Es decir, el hombre gasta más en salud cuanto más años tiene.
Pero por otro lado, su principal preocupación es el cáncer, porque ahora mismo dicen que es la principal enfermedad. Realmente es el cáncer la principal causa de muerte desconocida, su origen, o existen otras. Y conocidas también, cáncer de pulmón, cáncer de colon, cáncer de mama. Lo que pasa es que hoy el hombre de esa edad también es sujeto de los estudios, y estudios interesantes. Buscar el genoma de un hombre de 70 años hoy es increíble. ¿Qué tiene ese genoma? Bueno, vamos a encontrar ciertas alteraciones en ciertos genes que pudieran estar íntimamente relacionados con el cáncer que él tiene. Bien. Y de esa manera, esos marcadores biológicos, que hoy lo tenemos muchos marcadores, que el CA125 para el cáncer de ovario, el CA199 para el cáncer de colon y páncreas, que son los elementos que nos ayudan a predecir si tienes o si puedes tener y cómo lo vamos a estudiar. Bien. El cáncer del mama, el BRCA1 y el BRCA2. Esas mujeres que tienen eso son sujetos de más estudios, más biopsia, más sonografía y más estudios diagnósticos. Bien. Eso es parte de lo que la medicina de hoy ofrece, ya no a nivel primario, sino a nivel terciario. ¿Cómo vamos a manejar el cáncer? Hace unos días, en Boston, el doctor June, J-U-N-E, puso de manifiesto una tecnología molecular nueva que se llama CAR-T, mediante la cual toman los glóbulos blancos de la persona con cáncer, sus glóbulos blancos, neutrófilos, leucocitos y demás, y los indoctrinan, los ponen a pelear con las células malignas y a destruirlas. Él tiene 113 casos de personas con cáncer terminal que hoy están curados, porque ya se puede, con biología molecular, coger tus propios glóbulos rojos, como hacen con los perros. ¿Y ese no era el problema de los glóbulos blancos cuando hay una infección? Bueno, reaccionan contra la bacteria. Sí. Ahora tenemos reacciones contra las células cancerígenas y destruyéndolas. Específicamente. Doctor, yo vi el trabajo de ese doctor y ¿usted cree que ese es el cambio ya a corto plazo de todos los tratamientos de cáncer en el mundo? Mira, yo hablé ayer con un dominicano que se llama Luis. O sea, hablan de la eliminación de la quimio, de la radio, de todo. Calero Rodríguez, un muchacho dominicano, oncólogo. Doctor, ¿no será que es con una específico formación con algún tipo de cáncer? Bueno, lo hicieron con mieloma múltiple y lo controlaron. Lo hicieron con la leucemia linfocítica. Sigue con sangre. Sigue con sangre. Lo hicieron con tumores sólidos. Y cogieron tumores de mama y lo pusieron con las células, con los glóbulos blancos, linfocitos B, linfocitos T, y los prepararon para pelear. Y esos linfocitos destruyeron, tanto en la placa de Petri como en las inyecciones. Y eso que inaugura hoy CEDIMAT, un instituto de hemato-oncología, ¿tiene que ver con lo que usted está hablando? Las dos cosas. Hay tumores malignos que son de sangre y hay tumores malignos que son sólidos. Y hoy tienen la facultad de poner oncólogos y hematólogos juntos trabajando. Doctor, ahora es que los viejos van a durar mucho. Yo tenía guardado algo. Doctor, usted trabajó en la Seguridad Social y yo estaba hablando de que en torno a una persona, no un usuario, estoy hablando de un paciente, giran demasiados actores. El médico, la clínica, la atención primaria, el laboratorio, la imagen, el laboratorio de medicina, la farmacia, el investigador, todo en torno a ese paciente. Realmente, en el caso suyo y de los médicos que trabajan en seguridad social, a veces no hablan de... entre los bomberos no nos pisamos la manguera. El médico, como ente de ese prestador de servicio, puede hacer algo para mejorar el problema de la seguridad social, como el médico primero. Mira, hoy en día la seguridad social conoce cuáles son aquellas ARS que tienen mayor índice de siniestralidad. Yo voy a consultar con Carlos. Carlos me refiere a Michelle. Michelle me manda donde tú, y yo termino donde la doctora Robles. El mismo paciente con el mismo problema ahora se maneja en una forma de una rotativa. Antes lo manejaba tú o yo, tú tienes un problema y trabajamos ese problema, o te dirigimos específicamente a donde tienes que ir. La Seguridad Social creó ese doble play,
donde los médicos en algunas ARS están utilizando ese método, lo cual agrava la situación de la seguridad. Doctor, me estaba dando terapia de un problema de un hombro que tengo y me dice la terapista, mira, te pinté en el suelo una especie de escalera, camina en línea recta para yo ver cómo anda la marcha. Cuando yo camino me dice, tú tienes un tumbadito. Digo, ¿un qué? Eso es Rubén Blade. Dice, tú tienes un tumbadito. Digo, ¿qué es eso? Dice, mira, eso no se resuelve con fisioterapia. Eso es la edad. Entonces, la doctora Robles está aquí. Los principales problemas que le entran a uno en esa edad que estamos hablando, de que yo pido que sigan trabajando, y usted dice, espérate, esa es otra etapa, son de tipo neurológico, cerebro y sistema nervioso. Hay mucho de eso. Y nosotros con el paso de los años no nos damos cuenta. Hasta que un día caminando de repente tú te das cuenta que te va para un lado o para el otro. Y no es una enfermedad, es una condición, como tu calvicie, como tu artrosis de las manos, de las rodillas, que ya no te permite la misma marcha que tenía hace 20 años. Si tú te fijas, ya tú no mueves los mismos brazos que movía cuando tenía 40 años. La dopamina en tu cerebro ha disminuido y la habilidad de tú enfocarte, caminar. Así que lo único que ha aumentado es la experiencia. Las dos cosas, sí. Doctor. Tú conoces hoy. Ayer yo vi lo que ha sido mi sueño toda la vida. Construir un traje que te proteja contra la caída y fractura de cadera. Un traje de dos láminas que tú lo inyectas con aire, te lo pones y cuando estás haciendo ejercicio, si te como cae. Una bolsa de aire en el carro. Oye, así mismo ya apareció ayer, que te lo ponen sin inflar. Y si te vas a caer, automáticamente se dispara. Y la fractura de cadera, en vez de ser 60,000 al año, van a bajar 14 o 15,000. O sea, hay muchas cosas interesantes en el hombre de edad hoy que se están estudiando. Doctora Si la Robles. testosterona es importante o no. Sí. Y si hay riesgo de que con testosterona tú mejores tu performance sexual, pero agrava tu próstata. Son cosas que con el tiempo las vamos a Doctora Robles, es un porcentaje muy alto. Primero, gracias y bienvenida, doctora. Saludos. Compadre. Doctora, es muy... las enfermedades neurológicas son fisiológicamente parte de la edad. Bueno, es importante saber que el fenómeno del envejecimiento es el cúmulo de todos los cambios involutivos y reversibles desde que nacemos hasta que morimos. Pero involutivos e irreversibles. Todos los cambios involutivos y reversibles, que esa es la característica de la definición del envejecimiento. Ahora, es muy importante tener en cuenta que cuando hablamos de envejecimiento y cuando hablamos de terapias anti-aging o anti-envejecimiento, entra, por ejemplo, esa fase que dijo el doctor Hanna. Aquí se entiende, y con mucha frecuencia, con fines mercadológicos, que envejecimiento es mejorar las arrugas, hacerme una cirugía plástica, pero esa tendencia actual del tratamiento del envejecimiento comienza desde que desde la edad desde que se nace. Porque la edad desde que sale. Desde que nace. Pero una cosa muy importante, doctor, es que la edad es el factor de riesgo más importante y más constante en todas las enfermedades. ¿Y hay alguna posibilidad de detención de ese proceso? Sí. ¿O de retardamiento bueno, de ese proceso? Actualmente hay muchos ensayos, doctor. No estoy hablando de búsqueda de inmortalidad. No, yo tampoco. Sino de una mejor, más larga vida en buenas condiciones. Bueno, claro que sí. Porque hay que saber diferenciar que en el proceso del envejecimiento, otro factor que es la salud. Cuando la persona envejece, no es lo mismo ser un envejeciente sano que un envejeciente con patología. Páreseme ahí, doctor Hanna. Lo que está diciendo... ¿Tú recuerdas un señor que me ofreció 10 millones de pesos? Si yo sí, le daba unos días. Justamente, él quería que le den cuerda. Él me pidió que hable con el doctor Hanna a ver si él le podía dar una cuerda de 5 años más y le daba $10 millones.
Entonces dice Ana, si yo supiera me la diera yo, ¿verdad? El cuento es el siguiente. Tenemos una cuerda, doctor, que se gasta o es imposible. Todo. Y en neurología todo comienza, madura, decrece y se agota. Inclusive el sistema inmunológico se le sabe hoy que es senescente, que se envejece, pierde capacidad, y por eso los viejos tenemos más cáncer que los jóvenes, porque el sistema inmunológico también falla. Pero el proceso de antienvejecimiento tiene que comenzar cuando tiene 10 o 12 años. Yo no me voy a meter en el bar, no voy a andar con prostitutas, no voy a fumar, no me voy a meter en droga, no voy a contraer enfermedades de tipo... No, eso es ahorrar salud, lo que usted está hablando. Bueno, Eso eso es ahorrar salud. para Pero llegar una en cosa mejores importante. condiciones A la vejez. Doctor, de la pregunta que usted me hizo, los científicos que trabajan con envejecimiento tratan precisamente los factores, como dijo el doctor Hanna, sobre todo el factor inflamatorio subyacente y dos factores más, que es lo que se llama la muerte programada de las neuronas y de las células, y también lo que dijo el doctor Hanna, la senescencia. Durante la adultez mayor o avanzada, existe ese fenómeno, el fenómeno de la senescencia y el factor inmunológico. Está muy claro que en las personas de edad, lo que se le llama senescencia inmunológica no es lo mismo. Entonces, las personas que tienen ya determinada edad tienen una disminución de la respuesta inmunológica a las infecciones y a todo. Entonces, cuando se habla de terapia anti-aging es que tomar en cuenta cuáles son las patologías que matan a las personas envejecientes. Por ejemplo, la fibrosis pulmonar, pregúntale al doctor Hanna, el daño renal. Entonces, se está trabajando tanto en modelos animales, en ratones, como en seres humanos, y existe un fenómeno biológico que se llama la genética, la epigenética y una partícula que tiene que ver con la genética y los cromosomas que se llaman los telómeros. Pero usted no quiere que yo le diga cómo es que están disminuyendo. No, para dar usted se la va a cuerda. meter en lo técnico. Y mire, le voy a poner una cosa más sencilla. Doctora, tengo una experiencia buena en el último mes haciendo terapia física. Hay una muchacha que es una señora que es terapista, que el otro día hizo algo con dos personas. A una me dice a mí, levanta el brazo, yo levanto el brazo. Ah, pero tú estás muy bien. Va bien. Y a otra muchacha joven que producto de la coronavirus le dejó una lesión, le dijo pita, y la muchacha tiene como una pequeña parálisis facial que le dejó eso. Uno es ortopédico y otro es neurológico. Así es. Claro, Así claro. es. Así es, porque el primero probablemente fuera una parálisis facial que dicen ellos que es por coronavirus, pero pudo haber sido por otro tipo de virus. Y te lo digo porque, doctor, el coronavirus puede afectar, porque es neurotrópico, cualquier tipo de nervio, pero no era el facial el que con más frecuencia se afectara, a menos que no hiciera un proceso más grande. Y cuando se afectan de la enfermedad del pelotero, ¿cómo se llama? Lou Gehrig. Lou Gehrig. Realmente eso es inevitable, es decir, el que lo marcan con eso no lo salva a nadie. Hasta ahora sí. No hay nada para prever. Hasta ahora, Para prever. ¿Qué es eso, doctor? ¿Cómo se la llama? amiotrofia lateral es una variedad de esclerosis múltiple, un primo de esclerosis múltiple, Y aparece y no se puede ni siquiera, hay un tratamiento para... La esclerosis lateral amiotrófica es una enfermedad neurodegenerativa grave, mortal, por una afectación de la cabeza de las asas anteriores, y eso produce una parálisis progresiva de todo lo que tiene que ver con lo motor. Sí, se han hecho muchos esfuerzos, tanto experimental y hay terapias que evitan. Lo que tenemos hasta ahora es enlentecen el proceso del daño que ocurre progresivamente en la esclerosis lateral amiotrófica. Doctora, teníamos planeado un tema que con el doctor Hanna tuvimos la suerte hoy de que él está aquí, y quería hablarle de los movimientos en neurología que se producen en personas no necesariamente viejas, pero generalmente aparece
en la tercera edad. Temblores, problemas de marcha, etcétera. Esos problemas son fisiológicos de la edad o no necesariamente. No necesariamente. patología. Y primero ¿Perdón? hay que clasificarlos. Son productos de patología cerebral determinada, no son fisiológicos, ¿no? Y son irreversibles. No necesariamente, porque lo primero es que el tema de los movimientos involuntarios anormales, ¿Y cuáles son los principales, doctor? primero el temblor. El temblor. Entonces, el temblor es Parkinson. El temblor no No es necesariamente. Parkinson, No es un necesariamente. síntoma, es un síntoma, es un signo. A un signo. Exactamente, pero el temblor puede presentarse en diferentes tipos de patología, pero hay dos grandes tipos de temblores, temblor de reposo y temblor de intención o temblor de movimiento. Entonces, cuando una persona tiene un temblor o temblor esencial familiar, cuando una persona tiene temblor, primeramente tenemos que saber si se trata de un temblor de reposo, y ese es el que vemos en la enfermedad de Parkinson. Cuando nosotros vemos una persona que tiene temblor que no es durante el reposo, nosotros tenemos que pensar en otro tipo de patologías como los temblores lúbricos por daño en algunas ¿A qué se estructuras. llama hoy disquinesia tardía? Disquinesia tardía es secundaria generalmente a tóxicos, a medicamentos, y se ve en personas con mucho más frecuencia, pero no necesariamente, y se ve también en el grupo de las poblaciones psiquiátricas por el uso de los Doctora, le voy a psicofármacos. poner un ejemplo. Ya el hombre murió hace 30 o 40 años. Teníamos un hombre que nos vendía jeringuillas. Ese señor temblaba. Un día vino feliz y nos dijo, mi suegro me recetó, él era casado con la hija de un médico, mi suegro me recetó un medicamento nuevo, en que el temblor ha desaparecido, pero tengo ahora mismo priapismo. ¿Qué problema es ese, doctor? ¿Cuál de los dos? Los dos. ¿Por qué el que le quitó el temblor le produjo priapismo? Fue dopamina. Por la regla. Esa historia está un poquito mal hecha, doctor, Perdóneme. realmente. Esa historia clínica está un poco chueca. Para mí, ¿verdad? Yo estoy buscando la relación en qué tipo de medicamentos utilizó para el temblor, que si son los No, el antabuse era para los alcohólicos. anticolinérgicos Ah, no, o los medicamentos que se usan para el temblor, pero no veo la relación de producir un efecto directo de En vasodilatación. esos días surgió el medicamento para Parkinson. Pero es que ustedes están hablando, ella acaba de mencionar vasodilatador. Ayer apareció un trabajito que dice la importancia de las piernas por la cantidad de irrigación que tienen las piernas. Justamente el sistema nervioso fuera del cerebro, los nervios tan irrigados, los nervios. Claro, Los nervios tienen una irrigación a dos niveles, que se pero llama la más vasa importante es la nervorum. microcirculación. Vasa nervorum. Ah. Sí, eso que dice el doctor. La vasa nervorum es La irrigación del nervio en su trayecto. ese pequeño vaso que alimenta el nervio. Es lo que se llama, como dice el doctor Hanna, la vasa nervorum. Pero sí, hay mucha circulación porque los vasos son más largos Sí. que otras Y más estructuras. grueso. No, que yo pensaba que en el tórax y en la cabeza había mucho volumen sanguíneo, Hay como lo mucho hay, volumen pero sanguíneo. dice que de la cintura para abajo, las dos extremidades tienen una gran cantidad, de los 5 litros eso, de que hay una gran cantidad en esa parte de las extremidades. Lo que pasa es que no es lo mismo tú tener una disfunción vascular a nivel de las piernas que lo tenga en el cerebro. Pero ustedes dijeron algo que yo creo que debemos abundar. Dice, comienza joven a prevenir los problemas de la vejez. Claro. Dice, comienza, pero ¿cómo se comienza? Bueno, yo tengo un amigo que hoy está viviendo de sus ahorros de buena salud. Nunca bebí, nunca, ¿verdad? No usó droga. ¿Verdad? Hizo ejercicios. Comió bien. Durmió bien. Que es lo más importante que tiene el hombre hoy. Y dormí Es decir, bien y dormí mucho. Dormir bien es despertarte descansado. Tú te puedes dormir 14 horas y cuando te levantas estás más cansado que cuando te acostaste, no has dormido bien. Pero dormir bien es un elemento que el hombre de hoy necesita, hombre y mujer, como componente de Bien, su hay otra cosa, patrimonio. doctor. En lo neurológico,
la herencia, el sistema inmunológico, son vitales. Es lo más importante, la genética y la epigenética, o sea, cómo esa genética puede expresarse por la influencia de factores externos que pueden modificar la expresión o no de un gen en determinada patología. Son sumamente importantes, doctor. El factor inflamatorio es el subyacente que tenemos todos, la predisposición. Por ejemplo, cuando hablamos de una fractura, cuando un ortopeda corrige una fractura, está previniendo el envejecimiento, porque no es arreglarle la fractura, es que eso desencadena una serie de factores proinflamatorios e inflamatorios que se van acumulando y van dañando lo que es la estructura molecular que tiene que ver con el envejecimiento. Bien, por ejemplo, el doctor Hanna y yo nos conocemos toda la vida. Yo he visto que su marcha con su edad no ha cambiado. Él es ágil. Él ha tenido un swing maravilloso. Siempre ha tenido. En el golf. Pero parece que él previó. Sin embargo, yo me di cuenta que me puse viejo en un momento que cada vez que camino la gente me ayuda sin yo pedirle ayuda y me agarra como si me fuera a caer. No, doctor, usted siempre ha caminado como un viejo. La marcha es un problema de viejo exclusivamente. Mira, Doctor. el rey Carlos, No el rey necesariamente. Carlos III caminó ayer un poquito. Ajá. Y desde que tú lo viste caminando, ese es un viejo. Es un bien. Es Ya. viejo. Tiene una pelvis ancha, no mueve los brazos, hay que empujarlo. La gente Y la sabe. columna se acorta, se La pone mente. más sinusoidal y hay una serie de características mecánicas que van conjuntamente con el ¿Cuál proceso del es la envejecimiento. marcha, la primer signo neurológico o es el temblor? No, la marcha es un signo neurológico o vamos a decir Y más que una la de las marcha, cosas que la tenemos que estabilidad. examinar a marcha por separado y es parte del sistema motor. La A eso se estabilidad. debe entonces que en el baño ocurren los principales accidentes. Bueno, con porque el mucha baño es una frecuencia. trampa. Pero mira una cosa. Una trampa, agua con jabón. Y resbala. En un piso rebaloso. Mira sí. lo que dijo el doctor Hanna con relación al traje que él dijo. Cuando usted ve esas señoras de 80 años, 75, que dice se cayó, tropezó y se rompió la cadera. No, la cadera se rompió y ella se cayó. Y yo lo he visto en varios casos, con mucha frecuencia. Que tropezó, se cayó, se rompió la cadera. No, era una cadera osteoporótica, Fractura era una espontánea. cadera Y desmineralizada. hay fractura espontánea. Sí, claro. que Sí, sí. entonces tú ves que la señora se cayó, no, ella tenía su estructura ósea debilitada, desmineralizada y se cae, entonces hay que ponerle una prótesis de prótesis. cara. Después resulta que a los 2 años vuelve y se cae la señora. Y se rompe la otra. En la otra, entonces se pone simétrica y le ponen 2 prótesis, pero realmente hay que ver que había un factor subyacente que tenía que ver con la desmineralización ósea que podía tener esa Y señora. esos éxitos que ha tenido el que hace los implantes de cadera y de rodilla, es un éxito que podría disminuirse si se busca algo para la desmineralización. Pero es que usted no, sí, El sí. primer implante se hizo hace 50 años, reemplazo de cadera y de rodilla. Yo salí de Cleveland en el 75 y ya había... Doctor, Sí. todo el que se Pero lo que fracturaba se antes se trata es la moría osteoporosis, en doctor. una cama Así mismo. y con escara de Y posición. ahora Sí, mismo. hay anticuerpos monoclonales para el tratamiento de la osteoporosis, una inyección que se pone cada 6 meses y una inyección que se pone anual a clasta y ese tipo de cosas, eso hay que tratarlo. La dentadura, doctor, hay que tratarla mucho tiempo antes de que usted, me dio una risa con uno de mis odontólogos que me dice, cuando una persona pierde el primer molar, eso es ya ellos saben que tú tienes más de 60 años, porque lo ven prácticamente los odontólogos como parte de la evolución cuando comienzan a perder la dentadura. Pero hay que tener en cuenta, y es lo que yo quiero decir aquí, que a nivel experimental sí se está trabajando, no con la inmortalidad, sino con el evitar el envejecimiento celular del órgano y del tejido. Por ejemplo, una de las patologías que hay que evitar es la fibrosis pulmonar. Entonces, esos ensayos se están haciendo en ese tipo de patologías y eso es lo que ha arrojado
el hecho de que se haya avanzado tanto en la terapia de envejecimiento porque nos da luz para otras Mire, es patologías. una pregunta medio atrevida, pero no las hacemos. Realmente, ese tejido, la piel, los músculos, los órganos, la circulación, sanos, es decir, no, sin enfermedad que le haga agresión. ¿Para cuánto tiempo está hecho ese cuerpo? Diferentes etapas de la vida de la persona, del mundo, ha dado diferentes edades. En la etapa Porque llega un momento que se apaga como en la una etapa vela, primer- doctor, en se la etapa acabó el la cera y se envejecimiento Cuando el acabó la tipo es tenía que heterogéneo. salir a cazar un pato o un pollo para comer, es una cosa. Cuando tú vas al supermercado y lo compras congelado, ya es otra cosa. O sea, ¿qué hay que hacer? Es que es heterogéneo, doctor. Cada persona envejece de manera diferente y con influencias tanto de la cultura y como del ambiente. Y hay que crear conciencia con Sí, relación. pero le estoy preguntando, usted prende una vela, tiene dos combustibles, la cera y el pabilo, y el oxígeno. el hilo. Llega un momento que se apagan, y da la misma luz desde que se prende hasta que desaparece. Realmente el cuerpo podría estar en esa, es decir, que tú logres un bienestar hasta que termine la cera. Va a depender Puede de tu ser. genética, porque hay niños y hay personas que aunque no sean niños nacen progéricos, o sea, nacen viejos de sus tejidos, porque por alguna patología y alguna alteración. Nacen viejos. Sí, doctor, hay tejidos Nacen con que arrugas, nacen viejitos. sí, hay una enfermedad que se llama la progeria, que son niños que son Ok. viejitos, pero hay personas. Hay una llamada que nos han hecho. Nosotros no queremos que ustedes hablen de ellos, sino que nos digan a quién nosotros podemos invitar. Número uno, para que hable de el tema monoclonales. Si es en migraña, nadie más que yo. ¿Y en qué? Número Oh, dos, perdón. el tema de Bueno, yo en mi experiencia. ¿Es verdad eso? El Sí, tema de claro. unas inyecciones que se ponen en la barriga para la diabetes y para rebajar de peso, el Y doctor Hanna. tercero, el tema de la noticia que aparece, que una joven fue embarazada por dos hombres diferentes y tuvo una pareja de niños en el mismo parto. Es decir, Esa ahí señora- ahí lo que tiene que venir es un Padre especialista. ¿Cuál es en- el misterio de eso? Pero No, había no, una es señora misterio, que tuvo doctor, dos relaciones es al mismo misterio. día con un hombre, No con dos hombres. con dos Sí, pero hombres. ese es el o con- chisme. o No, con no, días- no, o con no. días Yo separados. sabía que tú te ibas a venir por ahí. Oye, no es que estuvo con dos hombres el mismo día, no, sino que me hablen de óvulos, de espermatozoides y de si son dos espermatozoides a dos óvulos diferentes o esa mujer tuvo dos ovulaciones. Sí. Dos Toda esa- ovulaciones. pero eso yo porque hay quiero uno muchos, que- sí, un ginecólogo especialista en fertilidad. En fertilidad, Montero. Sí. Montero. O José Plaza. un genetista que sepa de genes. Bien. Segundo, el tema de las inyecciones. Un endocrinólogo, endocrinólogo sí, te maneja es bien. un endocrinólogo. y los ajá. mononucleados. Bueno, Los anticuerpos monoclonales. Sí. En migraña, la experta en este país, Usted. que mi modestia no me corrompa, soy yo. Qué humilde. Sí. Mira, los monoclonales surgieron realmente cuando la biología molecular se entronizó en el laboratorio clínico. Coger la célula, abrirla, ver lo que son las mitocondrias, cómo son las mitocondrias, por qué funciona la mitocondria, qué es el núcleo, qué es el nucleoro, qué hace el citoplasma, qué hace la Y hay membrana. tantas cosas en una célula. Y más todavía, y mucho más todavía. Y la mitocondria, por ejemplo, es la que le abastece la energía de la célula. Y hay medicamentos hoy como el Q10 que son activadores de mitocondrias celulares y hace que la persona viva mejor. Entonces, La coenzima doctora, ahí Q10. está el secreto de todo. Pero Ella lo habló- que él está diciendo, ya la gente se quiere beber, tomar la coenzima Q10 cuando ya todo está perdido. Entonces, hay que tratar y cuidar la mitocondria, que es el órgano respiratorio de la célula, mucho antes de que se dañe. Eso, pero una cosa, doctor, que yo quería decir era el tema de los telómeros. Ajá. Esas Esas son las son una, bolitas él de no los quiere que yo cromosomas. hable porque él no quiere que yo hable de eso. Doctor, Telómero. telómeros son, los cromosomas tienen unas puntitas.
Eso es como la parte del plástico que tienen los cordones. La parte Son la reproductiva. parte externa, la parte extrema, y ellos se van acortando. Cuando se van acortando, usted se está poniendo viejo. ¿Pero por qué? Porque los telómeros le dan e influyen en la respuesta del cromosoma. Y eso es sumamente importante. Entonces se está Chiqui Liriano trabajando nos habló en de eso. Se está trabajando en buscar la manera. O sea, ¿qué es lo que se hace cuando se trata de que el pulmón no se dañe? No necesariamente, no está mal de que nos quitemos las arrugas, no está para nada mal. No está mal de que nos quitemos esos rasgos externos de la piel que hablan de envejecimiento. Pero lo más importante es cuidar nuestros órganos. Entonces, si nosotros no cuidamos esa estructura cromosomal, que esa estructura va a cambiar la respuesta biomolecular y la inflamación inmunológica, entonces esa es la base del envejecimiento que ya a nivel experimental está avanzado, pero ya en humanos se está logrando. Se dice Entonces, que el ácido fólico es la única sustancia que ayuda a los telómeros a mantenerse en tamaño. ¿Qué es el ácido fólico? Es una vitamina frecuente en muchísimos ¿La frutos. vitamina qué? No, es ácido fólico. Sí. Se parece a la B12, pero no es B12. No es B12. Produce efectos iguales en la deficiencia. Cuando un niño nace con problemas neurológicos, general en su formación de cerebro y demás, es porque a la madre le faltó ácido fólico durante el embarazo. Pero se dice que el ácido fólico es la única sustancia disponible que aumenta el tamaño de los telómeros y te da la impresión de que el cromosoma está vivo y está muy activo. Bien. Doctora, ¿cuáles son los signos más comunes en personas envejecientes? ¿Y qué lo produce? Hay que clasificarlo por sistemas. Sí. Por ejemplo, el sistema respiratorio. Hay una serie de cambios que ocurren con relación a la dinámica respiratoria durante el envejecimiento. También Yo creo que la memoria es el primero. Yo iba para ahí, pero es tan importante mantener la memoria con el sistema respiratorio. O sea, si tú no mantienes una buena oxigenación en el cerebro, puede condicionar a cambios en el sistema nervioso. El cerebro solamente se alimenta de glucosa y oxígeno. Un momentito. El combustible del cerebro es azúcar y oxígeno. El oxígeno y el azúcar, la glucosa. Sí. No azúcar, glucosa. Glucosa, sí. Bien. Entonces quiere decir que el que tiene limitación de ingesta de glucosa tiene entonces problemas de memoria. Puede tener, no necesariamente, porque eso condiciona a los cambios que tienen que ver con el deterioro de la memoria, y con el deterioro de la memoria es el cúmulo de proteínas anormales. Para que esto ocurra, la persona puede perder la memoria, no necesariamente tiene que tener una demencia, y hay muchos tipos de demencia, pero también puede perder la memoria por ciertos déficits de elementos, como dice el doctor Hanna, de vitamina B12. Es relativamente frecuente la demencia secundaria a la deficiencia de vitamina B12. También a los pacientes que tienen problemas con el metabolismo del tiroides puede provocarse un deterioro de la memoria y otros elementos más que podrían constituir formas tratables de demencia. El fumador y la contaminación ambiental también alteran la capacidad de oxigenación de los pulmones y la carga de oxígeno que lleva la sangre al cerebro, que es otro fenómeno, porque no es patrimonio del diabético solamente el que pierde la memoria. Pierde la memoria personas que no son diabéticos, que han hecho una vida bien. Pero ¿cuál es el problema? A los 55 años está pensando en el retiro. A los 60 se van del trabajo, se quedan en pijama por 3 meses. Después se levantan y se bañan y se ponen un short, pero nunca más leen, estudian, ni siquiera ven radio ni televisión. Son gente que se abstraen del mundo para estar retirado. Aquel retirado que tampoco quería trabajar. No, lo que pasa es que esa persona primero descubre qué bueno es no trabajar.
porque no le gustaba el trabajo, otros lo añoran. Pregunta con lo que usted ha dicho. Hoy día, doctora, yo sé que no le da ansiedad a ustedes dos, pero tienen la misma preocupación de que ocurra algo. Ella no tiene la misma No, en edad. los dos ocurra algo, que es que se descubra algo que ustedes lo desconozcan. Es decir, hay una ansiedad por estar al día. Pregunta, hoy la mayor inversión de esos ricos que tienen dinero, que no es un problema, ¿en qué la hacen? En salud. ¿En qué invierten los vecinos y los RISEC su cuarto? Comprar la clínica Independencia, comprar que sea. Oye, en salud. Y tienen su propio. Y en eso está Bill Gates. en eso está- La pregunta del $1.000.000 es Sí. que si a mí me dieran $1.000.000 Sí. para yo hacer algo Sí. con relación a mi cerebro, yo lo invirtiera en educación en investigación. Yo lo invirtiera en educación y en Sí, investigación. pero en la investigación, Sí. ¿en qué área? En salud, en cerebro, en salud cerebral. Porque ahí está en Sendoe, como envejecimiento tú dices, cerebral. hay un Sí, centro sí, ahí. todo el mundo está metido en salud porque es buen negocio. Sí, pero a mí Solamente me llamó la atención. Solamente que- Senen Cava no lo entiende. A mí me llamó la atención, óigame bien, que el señor Gates trabajó mucho, primero para que la población no crezca tanto, pero cuando vio que era imposible, entonces comenzó a comprar tierra en Estados Unidos para sembrar comida. No, pero vendió más teléfonos, porque la población creció mucho y todo el mundo tiene su celular ahora. Teléfono. Claro, ese producto de Bill Gates también, Bueno, el mercado, el mercado. Y ahora va a sembrar, porque tiene un hobby, ahora va a hacer, soya. no, va a sembrar lo que le dé la gana. Compró sembrar 75.000 comida. tareas, va a sembrar de todo. Lo que te digo es que hay el interés constante por la investigación. No nace en este programa. El doctor acaba de hablar de medio ambiente. Doctora, la alimentación en enfermedades neurológicas. Básica, eso lo Es quería importante. decir. Y me sorprendí, doctor, porque oía como una manera de moda el ayuno prolongado. Por ejemplo, la dieta es básica, doctor, para mantener una salud cerebral. La dieta, y yo no me gusta utilizar, a mí no me gusta utilizar el término dieta, sino estilo de vida. Yo llevaba una dieta y así le escribí, y entonces ya la dejé y volví a ganar peso. ¿Sabes por qué? Porque utilizas el término dieta y el término es estilo de vida. La Tú dieta- aprendes a comer bien. Entonces, el ayuno prolongado, doctor, si tú haces tu última comida a las 6 de la tarde y haces la otra a las 8 de la mañana, un desayuno ligero, eso protege lo que se llama la senescencia inmunológica del ser humano, porque el comer hace daño y la gente no lo entiende. Mientras más comes, más viejo te pones. Y eso hay que decirlo y es así. Entonces, ¿Y increíblemente cuál es el punto? Comer lo menos posible. comer lo menos posible. Y por ejemplo, el tema que me llamó muchísimo la atención, es experto ese es un experto en envejecimiento, El secreto de comer es comer bien, doctor. Comer. Bien, no comer mucho, comer bien. Pero es que comer ahí los dice, alimentos que la comer hace daño, no, comer de más hace daño. comer exagerado también, como todo lo exagerado. La moderación es la madre de todas las virtudes. Tú puedes hasta beber con moderación. Porque una persona que coma poco puede tener también deficiencia. Claro no, que sí. pero es que, doctor, es que aunque coma poco, el comer menos hace menos daño que el comer mucho. Sí, pero vamos a ver una cosa. Llega un momento en que a mayor edad se necesita menos comida. Se necesita menos Tú consumes comida. menos. Tú porque sentado los ahí consumes requerimientos 1.200 energéticos son calorías al menos. día. Sentado en tu oficina aquí, Es un problema de calorías. calorías, tú consumes posiblemente 1.200 calorías. Si te comes 3.000 calorías, vas a tener un problema. Entonces, ¿por qué satanizan tanto la comida chatarra? Si yo creo que un pedazo de carne con un pedazo de pan y una ensalada adentro, eso es malo. Una vez a la semana es muy bueno. Todos los días como parte de tu dieta no es bueno. Porque a eso también le faltan muchos otros elementos que son necesarios Ya. para una buena nutrición. Igual que hay cosas que siempre son. El azúcar es mala siempre.
Yo creo que sí. Le dije las Azúcar, 4 harina, blancas, alcohol. como dice el secretario ¿Cómo es, de Estado. doctora? Como dice Daniel Rivera. Sí. Dice, evite las 4 blancas. ¿Las 4? La sal, el azúcar, La la harina. harina y la cocaína. Y el alcohol también. La 4 blancas, doctor, es esa, la que le acabo de decir ahora. La ¿Y qué cocaína. especialidad tiene Daniel? Él es internista. Daniel Rivera es internista. ¿Sabe quién es ese, William? El ministro de Salud. Claro que sí. Sí. Sí, que Santiaguero, lo conozco muy bien. estudió por en mi religio, colegio. Santiaguero y en, igual y que en la mi doctora. universidad. ¿Eh? Daniel estudió en el Instituto Evangélico de Santiago y desde ahí somos amigos. En Y este en momento, Pucamaima, ¿no? Y en en este la momento, yo Pucamaima. quiero despedir con esto. En este momento, los dos trabajan solamente en medicina privada, no están en hospitales. ¿Qué ustedes han escuchado de la atención hospitalaria? ¿Está mejor, igual o peor? Deshumanizada completamente. ¿Cómo? Yo entiendo, yo siempre he dicho que la atención, el que es malo en el hospital, es malo a nivel privado. Eso no es verdad. No, que ella es muy buena o él es muy bueno a nivel privado y malísimo en el hospital. Eso yo lo aprendí, es así. Yo en mi práctica hospitalaria siempre trabajé. Está veía deshumanizado. Usted dice deshumanizado. Yo no había visto una Doctora, cosa así. pero usted no puede decirlo porque Pero usted, ¿cómo que no usted puede? tiene mucha gente que nada más ve por computadora. No, doctor, porque yo refiero muchos pacientes y voy personalmente a llevar pacientes ya. a hospitales. En 1997, Leonel Fernández, presidente, Deshumanizada totalmente. llegó al hospital Darío Contreras, Sí. creo. Eran las 11 de la noche y aunque venía con 8 carros, el guardián de ahí no los reconoció, no lo quería entrar. Finalmente, cuando llegó a la emergencia, se dio cuenta que eso era un almacén de gente, que ahí no se trataba bien a la gente y pidió Leonel Fernández en el 97 la humanización de los servicios de salud. Nada ha cambiado, doctor. Los hospitales siguen siendo la estructura más débil de la cadena sanitaria dominicana. Cuando tú vas a un hospital y muchas clínicas también, Muchas, Antes no era- bastante. y muchas clínicas están metidas en lo mismo. Pero eso fue el motivo por la que remodelaron el Morgan, que el otro presidente fue y vio eso y dijo, esto hay que Pero remodelar. Pero sabes que mire, las mire, remodelaciones doctor. son parte del patrimonio de la Sí, eso es corrupción. económico. Yo particularmente veo pocos pacientes y veo pocos pacientes, siempre fui de bajo rendimiento, no. Es como el padre Villini, que está inaugurado, pero yo no puedo entrar porque la calle está cerrada. Ni hay un solo parqueo. Pero- Y invirtieron 1.000 millones en la pintura del Padre Villini. También lo hizo Leonel Fernández. Y cuando lo inauguraron no había luz. El tendido eléctrico no estaba instalado. Bueno, quería saber eso. Señores, Pero mire, doctor, entonces, por ejemplo, y yo nunca fui de alto rendimiento, o sea, yo veía pocos pacientes, yo tenía siempre ese asunto. Mario Tolentino me decía, pero date rápido, ve otro. Que sé yo, y él se dio cuenta que yo no era que yo estaba amarrando la chiva, como dicen, sino que yo soy así, meticulosa, cosa. Pero Entonces, no ¿qué en pasa? todo, no en todo. tú doctora, ahí eres está lento. recibiendo un mensaje. No en todo tú eres lento. Doctora, Ah, ahí, no, pero- ahí nos están pidiendo una información, que por qué el doctor Hanna y yo hemos envejecido tanto y usted está jovencita, con la eterna pero juventud. primeramente, ¿Qué porque, es un usted hace? porque eso es un sesgo, un error de razonamiento. Yo no pertenezco a la generación de Ah, ustedes. yo creía que usted era Ustedes son moderno. baby boomers. Ustedes son baby boomers. Yo no soy baby boomer. Tú eres milenia. Yo soy millennial. Yo soy millennial. Señores. Doctor, no, yo soy de la generación Jones, que nace después de los baby boomers. Sí. Pero actualmente ya todito dicen que yo soy X. Él Pero- nació durante la Segunda Guerra Mundial. Pero él es baby boomer y usted también, doctor. Entonces, mire, usted sabe que se hablaba de la época o de los años en que se tomaba en cuenta de la edad cronológica, de eso no hablamos, edad cronológica, edad biológica y edad social. Pero el doctor Hanna sabe de eso más que yo. Y se hablaba de que la edad de estar viejo era la edad de retiro, que tomaron en cuenta primero en Inglaterra y yo no sé en qué otro sitio. Y se decía Y que en eran los Alemania. 65 años, primeramente la edad que la persona se retiraba. Y ese fue el parámetro, ¿verdad, doctor? Que se tomó en cuenta no necesariamente la edad cronológica, la edad biológica, la edad social y la otra edad. Y la edad Bueno. sexual. Bien,
La edad sexual, doctor. No, Bueno, está bien. Señores, Ay, mi madre. señores, esta semana Yo estoy de falleció, o la 15. semana pasada falleció la reina Isabel, de 95 años. Le negó la sucesión Y a la un tiene- joven. y la tienen dando vuelta por y ahí. el señor la tienen dando vuelta, pero la pregunta esta semana fue de volver a trabajar, porque por una fotografía que apareció en las redes, que el rey... Trabajó el por primera vez en su heredero vida. dice, coño, a los 73 años tenés que comenzar a trabajar, eso es duro. Sí, muy duro. Él va a abdicar. En 10 años él abdica a favor de Tiene que William. venir aquí a explicar eso. Nos vemos, señores.